La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... 8 de la mañana, 22 minutos. Hoy vamos a hablar de bienes raíces. Bienes raíces, este tema, yo lo he estado esperando. Me interesa. Bueno, ajá. ¿Cómo que no? Ajá. Ya, un día de estos les vamos a contar por qué. Héctor del CIDE, gerente de H&C Bienes Raíces, asesor inmobiliario. Héctor, bienvenido. Muchas gracias por tenerme. Nos acercamos al micrófono, por favor. Muchas gracias. Bien. Eso. Muy bien. Julio Espinosa, director general de Geoterra Regional. Bienvenido, Julio. Gracias. Mucho gusto. Hoy vamos a conocer, porque, bueno, ustedes, es su modo de vida, es su propio emprendimiento, vaya, digamos, sus negocios son su empresa, su medio de subsistencia es colocar propiedades, ¿verdad? ¿Cómo es trabajar en bienes raíces, Héctor? Bueno, exactamente, sí, como tú dices, este es mi negocio 100%, es lo que hago todo desde ya 11 años y ayudo a los clientes a vender sus propiedades, a alquilar, estamos trabajando con diferentes colegas para mejorar nuestra profesión de bienes raíces en El Salvador y hacerla más profesional. O sea, no es que yo conozco gente y entonces soy buena para la labia y no es que no, pues sí, exactamente. ¿verdad? Soy buena para la labia y entonces puedo vender rápido o le puedo ayudar a usted a ubicar rápido algo para alquilar o para vender. Exactamente. Ajá. Bienes raíces no es solamente de abrir la puerta y mostrar la casa, Ajá. ¿verdad? Sino que tienes que seguir ciertas, tienes que ver toda la información que va en la casa, digamos, la escritura, que todo esté en orden. Después asesorar a los clientes para vender. El entorno a donde está ubicado el inmueble. Sí. Y hay que tener mucho cuidado también, ya que cuando tú vas a vender tu inmueble es donde has estado por muchos años, ¿verdad? Entonces la gente le agarra cariño a su casa, pero cuando ya decide venderla, vas a tener un negocio. Ya no va a ser tu casa de vivienda realmente, sino que estás en un negocio. Y es una línea bien delgada, ¿verdad, Tony? Sí, por más amor que uno le tenga al inmueble, o sea, una cosa es lo que uno quiere el inmueble y otra cosa es lo que vale en el mercado. Exacto. Eso es pero siempre tenemos que hablar con los propietarios, los clientes propietarios por eso tenemos esa plática, nos reunimos con ellos primero para explicarle cómo va a funcionar toda la transacción, desde principio hasta fin. ¿Cómo ¿verdad? Funciona el mercado? Exacto. Porque sí. de repente, pues sí, no, pero es que mire, yo esta chimenea la hice así, asá, ¿verdad? Sí, pero mire, la gente no le interesa que la casa tenga una chimenea, por decir algo, ¿verdad? Exacto, y hay dos tipos, cuando vas a vender o cuando vas a alquilar, ¿verdad? Cuando vas a vender, todo lo que le has hecho a la casa ya le sacaste la inversión cuando lo hiciste hace años, ¿verdad? Pero si tú vas a poner un techo nuevo para venderla, no le vas a sacar la inversión. O sea que nosotros recomendamos hacer menos inversión cuando va a vender porque los clientes piensan que le van a sacar dinero a eso. Uh-huh. Cuando vas a alquilar, sí, tenés que tener la casa nítida, inmaculada. Uh-huh. Exacto, especialmente la cocina, los baños, son los focos principales de cuando los futuros inquilinos andan viendo una casa. Julio, hay cosas como, por ejemplo, si uno va a alquilar, entonces el arrendatario pide un depósito. El arrendatario sería, es el que paga la cuota de seguridad, alcaldía y esas cosas, porque puede que el inquilino no las pague. O sea, hay un montón de detalles ahí. Sí, solo que acá con Héctor, o sea, Héctor es un área del negocio inmobiliario, que es el de compra-venta, arrendamiento y eso, y yo estoy en el negocio de la valoración de los inmuebles. Del valú. Del avalú. Del avalú. Correcto. Así es la palabra. Avalú. Avalú. Sí, por ejemplo, con Julio, digamos, cuando vamos a comenzar a ventas de una propiedad,
lo primero que tiene que hacer el cliente propietario es hacer un avalúo para saber exactamente el precio de la casa. Y ahí es donde entra Geoterra Regional. O sea, ustedes trabajan complementarios. Exacto. Es lo que pasa, que hay una línea de ética en donde no es ético que el que le venda la casa se la evalúe, porque pues sí, porque sí, no sería ético. No funciona así. ¿Qué aspectos son los básicos para el avalúo? Bueno, en el avalúo lo que nosotros hacemos principalmente es comparar en mercado. Llevamos estadísticas de transacciones, de compras, ventas, ofertas a diario, ¿verdad? Eso nos da índices de mercado y comparamos el sujeto que se está valorando contra sus similares. A veces hay casas que son muy atípicas, que no son como en serie, que son un poquito más complicadas, y hay métodos y técnicas para valorar todos los tipos de inmuebles. Como las típicas casas de la flor blanca, ¿verdad? Por ejemplo. Son más complejas, que tienen porque tienen un avalúo diferente. O su mercado es diferente. Esas tienen todavía la particularidad que están reguladas que no se pueden demoler, hay que hacer permisos de patrimonio cultural. Es más difícil cualquier cambio de uso, hay que tener permisos especiales y eso. Los gringos tienen una frase que está compuesta de la misma palabra 3 veces, que es location. Correcto. Eso es lo más importante. Sí, siempre. La ubicación. La ubicación. Lo que pasa es que, lo que decía Héctor al principio, que hay familias o personas que gastan mucho en la casa, lo de la chimenea, lo de invierten. Lo que pasa es que costo y valor no es lo mismo. El valor es emocional. Es subjetivo. Siempre. De hecho, cuando uno compra una casa cree que lo hace racionalmente, pero no. La verdad es una emoción. Uno después trata de darle racionalidad pensando, no es que compré más metros cuadrados, pero no funciona así. Es una cuestión subjetiva. Siempre. Entonces, mi trabajo más complejo es darle un sentido racional a un evento emocional, porque tengo que darle a un número toda la emoción que hubo en la transacción. Y eso Héctor lo ve porque él ve la emoción del comprador, que es lo que siente y todo. Es triste ver cuando la gente se pone muy emotiva, hasta lloran cuando uno les trata de explicar y vienen otras personas y le dicen, ¿sabes qué? Solo rematarla. Es que no es de rematar una casa, estamos hablando de la vida de una persona, ¿verdad? Es donde han crecido sus niños, han pasado cosas, historias por años. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado cuando habla con los clientes. Imagínate, yo no solo ve el rótulo, ¿verdad? Se vende. Sí. Se vende sin intermediarios y el número telefónico. Y hay detrás de ese rótulo hay tantas cosas subjetivas. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué porcentaje es cuánto ganan ustedes por una compraventa como intermediarios? Estamos entre el 3% y el 5% más IVA, porque como somos registrados y son empresa formal, tenemos que pagar IVA. Y eso es lo que estamos tratando ahora de mejorar también, ¿verdad? Porque todos tenemos que registrarnos en Hacienda, ¿verdad? Hay bastantes corredores o asesores inmobiliarios que son informales y no están registrados, pero ahora sí tienen que estar registrados. ¿Y hay alguna asociación a la que se pueden afiliar? Sí, hay, ¿cómo se llama? Está la Cámara de Bienes Raíces, que ha estado ya por muchos años. Está también otro grupo, no me acuerdo cómo se llama en estos momentos, y nosotros que estamos creando, estoy en un comité, que estamos creando una nueva como gremial, una organización para ayudarles a mejorar todavía la profesión de los asesores inmobiliarios y enseñarles, educarlos más, tener diferentes invitados siempre, pues, para que se estén mejorando como siempre tenemos que estar al mercado, ¿verdad? Sus capacidades, exactamente. Como Julio Espinosa, tengo un grupo ahorita de como de 130 personas y Julio Espinosa siempre nos ha estado capacitando cada 6 meses para ver cómo va cambiando el mercado. Sí, porque el mercado va cambiando. Julio, el mercado va cambiando, eso. Partiendo de lo que acaba de decir Diana Verónica, voy a poner un ejemplo y tiene que ver mucho tal vez con el olfato de los entornos. Por ejemplo, las propiedades que están sobre la calle Rubén Darío
hace un mes o hace 2 meses cuestan lo mismo hoy que ya la calle está libre? No, tendría que tener una revaloración en el tiempo, pero tiene que pasar un poquito de tiempo para ver ¿Cómo se va a comportar? Si se va a mantener, si no se va a retomar. ¿Y qué vocación va a tomar nuevamente la zona del centro histórico, por ejemplo? Porque esas propiedades sí tenían valor siempre, pero como eran la mayoría utilizadas como bodegas para los que vendían sobre la calle, tenían ese tipo de... Habían siempre algunos locales que eran comercio, y lo que pasa es que tienen un movimiento bien alto, ¿no? O sea, se ve así medio desordenado, pero sí había negocio. O sea, sí era negocio tener propiedades en esa calle para arrendar, porque eran utilizadas para la actividad económica que ahí se generaba. ¿Qué podría pasar en un futuro? Si lo mejoran, se pueden revalorizar y probablemente cambie el giro, ya no ese giro que había de informalidad. De bodega. Podría mejorar a un centro más ordenado con otro tipo de negocios. Mira, Julio, pero... Eso cambia de la noche a la mañana, entre comillas. Siempre. Es que es muy dinámico. De hecho, por eso los avalúos tienen una fecha. De ahí en adelante no la prueba COVID. Tipo la prueba COVID. Ajá, que sirve, que dice que el día que te la hicieron no tenía COVID. De hecho, pero el día siguiente a saber. Nos pasa que hay clientes que no se puede ingresar a una habitación, que nos dicen, no, aquí no se puede ingresar, tenemos que dejar en el informe que no se ingresó porque qué tal se guardaba pólvora o algo y pasó. Por lo menos si se avisa que a esa habitación no se ingresó. Mira, Julio, pero entonces, a ver, porque dijimos valor y precio. Costo y valor. Costo y valor, ok. Entonces quiere decir que muchas propiedades, por el caso de la calle Rubén Darío, pueden tener un gran valor. Sí. Y el costo es el que puede estar variando. Y no necesariamente me van a llegar al valor que yo le estoy dando. Claro. Aunque le haga nuevas inversiones. Sí, podemos tener construcciones muy grandes que no valen mucho, o construcciones muy pequeñas bien ubicadas que son muy valiosas. Entonces el costo de las dos es diferente, pero su valor también es básicamente por eso. O sea, y eso lo va determinando siempre el mercado. Siempre el mercado. Julio, una pregunta. El avalúo... Al micrófono, por favor. El avalúo, ¿cuánto tiempo, para cuántos meses es bueno un avalúo? Por ley son 2 años los que le dan, pero depende de la dinámica, o sea, del entorno. Yo revalorara, si veo que está todo más limpio en una zona, habría que revalorar. O cuando hay demasiadas inversiones, por ejemplo en las torres de altura, hay colonias que buscan mucho lote de ciertas dimensiones, revalorar para ver en qué mercado está, porque eso lo vamos registrando nosotros, todas las transacciones. Hay una queja generalizada en Twitter, principalmente de las nuevas generaciones. Seguramente quienes están en la tuitósfera habrán leído que los jóvenes se quejan de que esta generación o para esta generación será imposible adquirir una casa o un apartamento con los precios actuales que hay. Y creo que de alguna manera tienen razón. ¿Qué está pasando en el mercado hoy por hoy porque yo veo que se están construyendo torres de apartamentos como por todas partes, pues? ¿Y quiénes están comprando esos apartamentos? ¿Cuánto valen? Porque uno se hace la pregunta, ¿y quién compra esto? Tomando en cuenta los precios, ¿verdad? Tomando en cuenta los precios. Y obviamente se le está apostando a la vivienda de altura porque los espacios cada vez hay menos espacios, ¿verdad? Y eso está bien. El problema es que esa vivienda de altura que se está construyendo, los precios son también de otro nivel. ¿Cómo se está comportando hoy por hoy el mercado? Sí, yo estoy de acuerdo con los jóvenes también, que es cierto, les está costando hacerse de su propio apartamento, aunque sea, ¿verdad? Porque están carísimos, eso sí es cierto, está muy caro y están haciendo cada día nuevas torres y las torres, los precios no van bajando, van subiendo en cada vez que se hacen nuevas torres. Los que están comprando hay bastante inversionistas y hermanos lejanos. Ellos son los que compran bastante. Hay grupos de compañías a veces que compran su sector de apartamentos para alquilarlos, ¿verdad? Una cosa que vemos nosotros en bienes raíces bastante es que las personas compran apartamentos con la intención de alquilarlos.
o sea que son inversionistas. No es para resolver un problema de vivienda. No, o una necesidad, perdón. Exacto, entonces es para inversión. O sea, como negocio. Exacto, exacto. Entonces ahí es donde también se ve que por eso no bajan los precios, porque siempre hay mercado, siempre hay gente que está comprando. Si me vas a preguntar quiénes son exactamente, no sé realmente, ¿verdad? Pero sí, hermanos lejanos sí están invirtiendo en El Salvador. Y estas compañías para hacer, algunos que aceptan Airbnb, otros no aceptan, ¿verdad? Porque depende del tipo de torre que están construyendo. Pero lastimosamente bastante gente, estos inversionistas no se dan cuenta o no preguntan cuál es el porcentaje de inversión en la torre. Si hay una torre de unos 100 apartamentos y el 60, 70% son inversionistas, ellos piensan que lo van a alquilar a $3,000, por ejemplo, y la hipoteca se va a pagar sola. O sea, el préstamo que adquirieron para comprar el apartamento se va a pagar sola, de alquilarlo. Exacto, y no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque hay demasiados, ahorita hay demasiado inventario y también los inquilinos están aprovechando para ver quiénes son los que dan mejores precios. Entonces lo que pasa es que se comienza a hacer una guerra de precios. Si este apartamento empezó a $3,000, pasan 2, 3, 4 meses, ves que no se mueve, comenzás a bajarle, ves que otros apartamentos comienzan a bajar también, ¿verdad? Lo que pasa es que, a ver, lo que y entiendo... lo que tienen que tener cuidado también es que los propietarios no les gusta bajar mucho los precios porque el mantenimiento es carísimo. En las torres nuevas, el mantenimiento, estás hablando de $400 mensuales. Cuota de mantenimiento. Aparte de la cuota que le tenés que pagar al banco. Exacto. Por el préstamo. Exacto. Entonces ya se hace un cargo grande. O sea, tenés que alquilarlo al menos que te cubra la cuota del financiamiento. Exacto. ¿O cómo es la cosa? Sí, pero eso no va a pasar nunca. O sea, jamás un alquiler de vivienda va a cubrir una cuota del banco. Pero eso no es de El Salvador, eso es del Río Bravo a la Patagonia igual. O sea, ¿Por qué? Porque los bienes inmuebles para vivir no dan esos rendimientos. Los comerciales sí, algunos, y a veces hasta lo superan. Pero ahorita el cap rate de los apartamentos andará por un 4.9 anual. O sea que es muy bajo. Ahora Airbnb ha venido como a aliviar esa situación y ha hecho que algunos apartamentos arrendados en el sistema tradicional de arrendarlo a una familia o a una persona, logren ellos con Airbnb mejorar el ingreso. Y lo han logrado duplicar o a veces hasta un 300% de lo que cobraban antes. Son, decía Héctor, hermanos lejanos. No, aquí nosotros, como lo mío es la data, porque es mi trabajo, habíamos hecho una investigación y el 30% de los que consumen... A ver, pero antes de darles este dato, antes de la pandemia, más o menos se consumían 100 apartamentos al mes en El Salvador. Después de la pandemia... Pero se consumían... Se compraban nuevos. Se vendían entonces 100 apartamentos al mes. Comprados. Ahorita estamos hablando de más de 200 al mes. 225, 230. Hay picos de 250 de lo que dice Héctor. O sea, nosotros vemos torres que están en planos y tienen casi el 100% de reserva. De hecho, la gente logra comprar porque no aplicó el crédito, tuvo algún problema con algún documento y no le dieron el crédito. Entonces ahí quedó libre ese espacio y entra inmediatamente. De hecho, hay constructoras que construyen las torres con el rebalse del anterior. Vendieron una y quedó un rebalse tan alto que o sea, quedó tanta gente pendiente de querer comprar en esa torre que dijo, voy a construir otra porque tengo gente pendiente. Y así van. Ahora, el 30% de los que compran estos apartamentos, porque es el mercado más dinámico de todos, son ejecutivos, gerentes profesionales con ingresos medio altos. ¿Qué es medio alto en este país? Más de $4,000 mensuales. Entonces la pregunta es ¿cuántas personas ganan 4,000 para arriba? Ahora, eso, hay un 14% son salvadoreños en el exterior y creemos que en este año va a aumentar más porque vemos mayor presencia de los salvadoreños en el exterior comprando bienes inmuebles en el país. Bastante fuerte. Probablemente lo lleguen a duplicar. Entonces, 30% son profesionales con un buen salario. O personas con un buen salario. De 4,000 para arriba. De 4,000 para arriba. Luego van los salvadoreños en el exterior.
hay un interesante 10% que son baby boomers, son nuestros papás, y que... Gracias. Es que hay una no, ¿verdad? No es anterior. Hay una situación con ellos. O sea, la verdad que ellos sí tenían el ahorro como parte de su vida. El hábito del ahorro como parte de su vida. ¿Y los de ahora? Es el gasto. Ajá. De hecho, en un estudio que se hizo de un segmento muy joven, el gasto en tarjeta es súper alto, hay mucho viaje. Se revientan todo lo que les entra. Los millennials. Ajá. Sí, entonces hay 3 veces al año y no son a Guatemala, o sea, son Islas Maldivas, Europa. O sea, son viajes muy caros. Entonces al final el estilo de vida es muy complicado. O sea, pero tú has dicho algo bien interesante entonces, Julio. O sea, estas generaciones tienen menos margen de maniobra para adquirir un bien para vivir, porque los de hace 40, 50 años tenían el hábito del ahorro. Entonces se revientan sus ingresos en viajes, pero no en un inmueble, un apartamento. O en ir ahorrando para tener la prima, dar de un solo la prima y poder adquirir un préstamo. Bueno, ya ves, no vayamos tan lejos que un viaje. Ya tienen los mejores celulares. el último iPhone, ¿verdad? Todos estos millennials. O sea, los millennials prefieren invertir en comprarse un teléfono de $1,500 que en ahorrar 1,000, comprarse uno de 500, ahorrar 1,000 para ir aportando para tener la cuota de la casa. Exacto. Porque usualmente es el 10% que tenés que dar de prima al banco, ¿verdad? Más los gastos de cierre que tenés que tener en consideración. Completemos el porcentaje, el 100%. Sigamos. El 10 eran los boomers y hay un 8% para cerrar que son empleados públicos. ¿Qué pasa con esta figura que leí en un hilo de Twitter de Julio César Rodríguez que se llaman los propietarios corporativos, los corporate landlords, que están comprando varias propiedades para ponerlas, entre comillas, a trabajar? ¿A alquilar? Sí. Ahora, todos ellos funcionan con Airbnb porque en tradicional no les va a funcionar. En Airbnb sí. Entonces es un grupo que agarra varios apartamentos y los está colocando. El mercado es bien fuerte en el arrendamiento. Airbnb. Sí, fuertísimo. Eso. Pero lo que dice Héctor, o sea, en las torres, el porcentaje que tenemos es 68, 70% de la torre es para arrendar. Siempre. Es muy pequeña el margen de los que viven ahí como familia. Y de ese 68, el 40% están en Airbnb. El otro 60% todavía está en tradicional, pero se van a cambiar porque a la larga la renta es muy baja. O sea, de hecho ahorita es un mercado de 3 noches, de 4 noches. Sí, no, y entre comprar y arrendar, yo preferiría mejor arrendar y ocupar mi capacidad de endeudamiento para algo más lucrativo. ¿Cuál es el promedio del precio de los apartamentos en todas estas torres que están construyendo? $180,000. 180,000. Ok, si yo doy el 10%, ¿verdad? Que es lo que normalmente me pide el banco, son $18,000. El resto me queda a deuda. ¿Cuánto significa la cuota de esa deuda y para cuántos años? Ahí andaría quizás por unos 1,400. Exacto, y depende de la edad. Acuerda que los bancos aquí también te dan el préstamo de tu edad, ¿verdad? Entonces, entonces te queda una cuota de 1,400. A eso no lo voy a alquilar. Nunca. No. Tal vez vas a estar viendo quizás unos 900, algo así. O sea, yo tengo que poner 600 por ahí. Y acuérdate que tienes que poner la cuota de mantenimiento. La cuota de mantenimiento y vigilancia. Y eso la paga quien alquila. Exacto. No el que llega a alquilar. El inquilino va incluido en el precio de alquiler. Puedes poner 800, digamos, si son $200 de mantenimiento, lo pones a $1,000 para que 200 se pague para la torre y 800 para el préstamo. Pero si la cuota es de 1,400 y este es el cálculo que hacen, en Airbnb, ¿cuánto cuesta una noche en ese apartamento? Andan entre $80 y $110. Eso es lo que hemos visto. A ponerle que por suerte en 110. En 100 días. ¿Y cuántos días a la semana lo alquilo? ¿O cuántos días en el mes? Yo he estado viendo registros de ellos que andan por los 20 días al mes. Ok, son 1,000. 2,000. 2,000. Ahí sí ya pagaste la cuota de 1,400. Por eso es que se cambian a ese. Ahora, ahí, Tony, hay que descontar los costos porque llevan algunos servicios asociados de limpieza. Correcto. El mantenimiento del edificio. De pero logran que se pague solo. Pero siempre es mejor Héctor, Airbnb. El Airbnb
¿lo ven ustedes como una amenaza al modelo de negocio que ustedes tienen? No, para nada, para nada. Es para otro tipo de mercado. Gente que sí realmente puede sacarle más provecho, ¿verdad? Porque sí te deja más dinero que un arrendamiento normal. Pero no, siempre hay mercado para ambos. Así que no lo vemos como una amenaza. ¿Cuánto tiempo porque, a ver, no es saldo lo que estás comprando, no es, es una propiedad, es una decisión que la gente se la piensa, o primero tenés que ir al banco, hacer tus números, es una deuda de 20 años, 30 años. Lo que recomendamos primero es que vayan al banco. Si piensas comprar ya sea un apartamento o una casa, te recomendamos que vayas al banco, que te precalifiques, que estés 100% preaprobado por el banco, que el banco haya revisado tus ingresos, no solamente que tú le hayas contado y después cuando llevas los documentos es otra historia, sino que haya verificado tus ingresos, tu crédito historial, todo. O sea, ponerte guapo para el banco. Exacto. El banco te analiza y en base al análisis te dice, vaya, usted le podemos dar tanto para que usted adquiera un inmueble para vivir. Exacto, ¿verdad? exacto. Todo eso antes de andar viendo y masturbarme en la mente de ver a dónde quiero vivir, tengo que saber en realidad qué es lo que puedo comprar. Exacto, sí, sí, porque realmente no vas a llevar a alguien que tal vez califica solo hasta $50,000, $100,000 a ver una casa de 150, 200,000, ¿verdad? Porque realmente es una pérdida de tiempo para él y para nosotros y para el propietario vendedor, ¿verdad? ¿Ustedes tienen ese olfato o sea, ves a la persona que llega y te dice, Héctor, yo quiero comprar, ayúdame, sé tú mi agente inmobiliario? ¿Ustedes qué le ven, o sea, qué radiografía le haces a la persona? Mira, las apariencias engañan, ¿verdad? Sí, eso es cierto. También. Eso es cierto. Pero lo que yo estuve en el banco como gerente de banco de hipotecas en Estados Unidos, entonces por 20 años. Entonces ya veía a los clientes y ahora 11 años en bienes raíces uno aprende a decir, con una llamada me está mintiendo, ¿verdad? No es cierto. Otros sí, le das el chance, el beneficio de la duda, los tratas de ayudar. Si no saben cómo hacerlo, especialmente los jóvenes, lo primero es recomendarlos al banco para que se precalifiquen y todo eso. Ya cuando estén listos, ¿sabe qué? Me puedes hablar y comenzamos a buscar, vemos qué propiedades podemos mostrarte. O sea que la pregunta que tú les haces es, vaya, ¿para cuánto, qué capacidad o para cuánto? Pues el presupuesto de ellos. ¿Cuánto te va a prestar el banco? Más que todo, no tanto el préstamo, porque el banco le dice, usted califica para 200, de usted, ¿verdad? Menos el 10%, los gastos de cierre, porque todo eso tienen que tomar en cuenta. Y además tienen que tomar en cuenta si están alquilando, si van a comprar un apartamento, la cuota de mantenimiento, porque estamos hablando ya de ese otro gasto adicional, ¿verdad? Que tienen que tomar siempre en consideración. Eso es como cuando uno compra casa, pero no le dicen que tenés que pagar la conexión de la energía eléctrica, del agua potable, ¿verdad? Mira, también digamos, el cable de la internet, todas esas cosas son gastos fijos. Mensual. No, pero yo digo cuando te vas a pasar, que uno no toma en cuenta esos gastos, ¿verdad? Exacto, sí. Y todo eso lo tenés que tener, pues sí, pisto en mano, ¿verdad? Exacto. Eso no, la empresa de energía eléctrica no te va a esperar, ANDA no te va a esperar. Son otros gastos que hay que tomar en cuenta al momento de adquirir un bien. Exacto, sí. Entonces todo eso es lo que asesoramos a los clientes, ¿verdad? Hay dos tipos de asesores inmobiliarios. Unos que captan propiedades, otros que andan con clientes mostrándole las propiedades. Es la manera que yo de la manera es que capto propiedades. O sea, tú buscas a aquella gente que quiera vender o alquilar un inmueble. Exacto, más que todo es por referidos. Fíjate que fulano quiere vender la casa. Si tú me decís, mira, tengo un amigo que Héctor me ayudó a venderla, así que te lo recomiendo. Es la manera, digamos, no hablo por teléfono a las casas que tienen rótulos se venden, ¿verdad? No, sino que así la mayoría trabajamos de esa manera. Y lo que estamos haciendo ahora es, con el comité, es organizando todo eso, ¿verdad? Para que se acostumbren a trabajar entre los corredores más profesionales
el 50%, porque así debería ser. No debería de haber 3, 4, 5 corredores en medio para una transacción, sino que deberían de haber solo 2, porque así nos encargamos de los clientes que andan buscando y los clientes propietarios. Héctor, pero decía, pues vender una propiedad o ayudar a colocarla, pues no es de la noche a la mañana. Ustedes le dedican tiempo, le dedican toda esta asesoría. Es decir, para que reviente un negocio, cuesta. Bueno, mira, la manera es que cuando nosotros nos reunimos con el cliente propietario lo entrevistamos primero. Para también vamos a trabajar con él en equipo, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que tener una química también. Y además de eso, nosotros estamos trabajando bastante con exclusividad. O sea que yo voy y le digo que yo trabajo con ustedes, porque voy a comenzar a promocionar su casa, pero solo trabajamos con exclusividad. O sea que le damos el 100% de dedicación a la casa. O sea, yo se la voy a vender, no se la dé a alguien más. No se solo la dé a alguien exacto, más. cuando Ajá. hablamos con exclusividad es que solo yo la voy a estar promocionando, pero no significa que solo yo voy a traer al comprador, sino que yo soy el encargado de promocionarla, yo me voy a encargar, yo me estoy comprometiendo con usted en promocionarla, ponerla en redes sociales, mandarlas a mis colegas por si tienen clientes potenciales, vamos a perfilar, vamos a tratar de obtener el mejor precio para la venta de su casa. Sí, porque todos ustedes, pues sí, de alguna manera al final es trabajo en equipo, ¿verdad? Es cabal en redes, Ajá, tenemos ajá. redes, entonces digamos, por ejemplo, acabo de captar esta casa en la Flor Blanca por $200,000, entonces ven, los colegas ven, Héctor tiene una casa en la Flor Blanca, yo tengo un cliente que anda buscando, le voy a hablar a Héctor para ver si podemos, para que me explique más de la casa y a ver si puede calificar para este cliente que yo ando. Entonces así es como hacemos el Se van enlace. apoyando. Nos apoyamos, exacto. Aquí hay una pregunta, y este es para ti, Julio. Dice el número 3992. Cuando esté terminado, por ejemplo, el periférico de Los Chorros, que en realidad este no es periférico, este es Viaducto. Un viaducto, exacto. ¿Podría aumentar la plusvalía de la zona de Lourdes Colón? Sí, podría aumentar. Sí, porque Lo va que pasa a es hacerlo que más ya ágil. no hay espacio en la zona metropolitana, ya no hay. Entonces, Lourdes, la carretera al puerto, todas las entradas de San Salvador tienen, ¿cómo se llama? Una gran... Plusvalía. No. No. Unas grandes trabazones para entrar. O sea, no. Los ingresos al Gran San Salvador son complicados. Son complicados, todos. Ajá. La Gloria y Boulevard del Ejército, y todo eso. Comalapa, ajá. El San Marcos, Sí, todos. ajá, todos. Entonces, en la medida que mejore el acceso, pues sí, va a mejorar la propiedad. Ahora, y al revés, Santa Tecla se ha revalorizado tanto porque la gente buscaba vivir en Santa Tecla para evitarse pasar tanto tiempo en el vehículo. De hecho, Yo te voy a ser honesta, yo vivo en Santa Tecla, pero yo compré en Santa Tecla porque mi nivel adquisitivo no me permitía seguir viviendo en San Salvador. O sea, las casas en San Salvador eran mucho más caras para lo que yo podía pagar. Entonces yo tuve que adquirir casa en Santa Tecla, sí, ¿verdad? Que en aquel momento se veía todavía ir a Santa Tecla. Hoy Santa Tecla es parte del Gran San Salvador, o sea, seguís en lo mismo. Zona metropolitana. Es la zona metropolitana, ajá. Sí. Aquí nos están diciendo, espérame, es que aquí hay un audio, tal vez nos mandan el audio, por favor. El número terminación 5599, Claudia Campos Mejía dice, aquí vamos aquí vamos a cobrar comisión, Tony. 10% de comisión, sí, muchachos. Porque nos están diciendo que quieren el contacto de ustedes. ¿Cómo los contactan? bueno, Dígalo. Mi teléfono, ¿les doy mi teléfono? Si tú crees que lo puedes dar al aire, sí. Si Sí, porque no, es público, es público, es el que pongo en los anuncios. Es 7253 8420 y es Héctor del Cid de HIC Bienes Raíces. Ok, vaya, espérenme. Y en mi caso, nos pueden buscar en Instagram y ahí nos sale mucho más fácil. Si nos escriben. ¿Cómo lo buscamos en Instagram? Geoterra Avalúos. Geoterra Avalúos. Julio, ¿cuáles son los puntos del área metropolitana del Gran San Salvador o del país que estarían tomando mayor plusvalía en estos momentos? Bueno, hoy por hoy la zona más cara es San Benito. Sigue siendo San Benito. Sí, por mucho. Mira. Pero por la actividad comercial. Sí, de hecho, donde registramos el pago más alto por vara cuadrada es en la zona de San Benito. ¿Cuánto la vara cuadrada?
400, cuánto? ¿Cómo es? ¿A cuánto le van a cuadrar? 428 es lo último que hemos registrado. Para vivienda, ojo, porque Para vivienda, entre vivienda y comercio Cambia. es otro mundo. Pero en vivienda es el más alto de todo. Ya te mandaron el audio, Ya, compañero. ahorita vamos a poner aquí. Aquí está Claudia Campos que dice gracias. Espérame, aquí teníamos otro. El valor de la vivienda en el país está exagerado de casas, sobre todo apartamentos. En realidad está exagerado el precio de los casas y los apartamentos en El Salvador. Está sobrevalorado. Es que es un tema de oferta y demanda. Mientras sigan comprando y demandando, los precios van a seguir subiendo. Eso es así. No mercado de oferta y demanda. Sí. Si no hubiese gente queriendo comprar esos apartamentos, los precios bajarían. Claro. Y recuerda que ya no hay lugar donde construir también. Número de terminación 5599 dice: las están comprando las casas los hermanos lejanos que se fueron en los años 70, 80 y que ahora se están jubilando en Estados Unidos y que la vida ya, la pensión no les alcanza. Entonces están viniendo para acá y están comprando las casas. Y a ellos pues no se les complica mucho pagar montos de $1,000 de cuota. Para ellos eso no es un problema. El problema es para los que estamos acá con los salarios, que se nos hace imposible poder pagar esos montos. ¿Te hace sentido? Claro. Sí. Así es, ¿verdad? Así es. Así es. Ahora, una pregunta. ¿Por qué si la capacidad económica, aunque tú has dicho algo bien importante, Julio, las nuevas generaciones no tienen el hábito del ahorro como lo tenían en los 60, 70, 80, como para poder dar una buena prima? Porque yo siempre he escuchado, das una buena prima para que la cuota te quede más baja, porque adquirís un crédito menor, ¿verdad? Entonces, el punto es, ¿por qué se sigue construyendo inmuebles que no le llegan a la capacidad adquisitiva de las grandes mayorías? O sea, ¿por qué no se busca construir inmuebles que sí se adapten a las necesidades de las grandes mayorías para resolver el problema habitacional del país? Pues lo que pasa es que no es mucho negocio el mercado ese, porque tiene que ser regulado, necesita tener un incentivo o una ayuda del gobierno, ¿verdad? Para poder hacer. No es negocio construir casas que necesite la mayoría. No. O sea, no. El mayor negocio está en las torres, en los apartamentos más caros, porque es demasiado alta la demanda. Y apartamentos con un precio menor no son negocio. Sí hay, pero como la tierra es tan cara, o sea, de hecho hay unos que son muy baratos en la zona de San Jacinto y eso, $70,000, y se venden en planos. En planos. De hecho, hay un proyecto ahí en San Jacinto con 4 o 5 torres. Dígalo. Pero es que no me acuerdo el nombre. Se llama Altos del Cerro. No sé qué pero es un proyecto como 4 torres y eso no hay. Y son apartamentos de 70. O sea, le corresponde entonces al gobierno pensar más en... Lo que pasa es que si comparamos los ingresos de la mayoría, para que estamos hablando probablemente de casas de $35,000, $40,000, $50,000, es un poquito más popular. Entonces sí tendría que buscar. Lo que pasa es que ahí entran a casi las mismas zonas o a terrenos que están un poquito alejados. Entre más alejados existe mayor facilidad. Urbanizaciones y... Ajá. Correcto. O sea, es otro tipo de mercado. Otro tipo de mercado. Tenías otro audio, ¿verdad, compañero? Ya te lo mandaron, no se lo han mandado. Del número 9843. Por favor, Emerson, por favor. Y aquí también, saludos desde Montreal, feliz viernes, dice Mauricio Llanes. Maru Herrera, quisiera saber qué diferencia hay entre el avalúo del banco y el que un perito valuador hace. Ninguno. No debería de haber ningún valor. Y es muy bueno que lo hayan preguntado. Mucha diferencia. No debería haber diferencia. Lo que pasa es que hay como un mito de que el avalúo del banco debe ser bajo y el avalúo particular debe ser alto, y no. O sea, el avalúo es el valor de mercado para todos los actores de mercado, vendedores, compradores, seguro. No es que voy a hacer un avalúo alto para impresionar, para vender, y un avalúo bajo para un crédito. Si la razonabilidad del mercado me dice que una casa vale $100,000, vale $100,000 para todos. ¿Y quién confirma el avalúo que tú estás haciendo? ¿Quién da fe de ese avalúo?
nosotros estamos supervisados por la superintendencia del sistema financiero. O sea que lo que da fe es el avalúo. El avalúo, es al revés. Sí. Nosotros hacemos un avalúo que está registrado y se puede utilizar para estados financieros, para vender, para comprar, para crédito, para hacienda. Es cierto lo que dicen algunos de que muchos inversionistas están comprando tierra, bitcoiners y así, con la llegada del bitcoin o propiedades en el mar o en donde va a estar allá Bitcoin City o estos desarrollos. O sea, en el mar es el otro punto. Estaba San Benito en el tema, pero desde el Puerto de la Libertad a Misata es una locura. La gente busca terrenos, sobre todo extranjeros, buscando. O sea, sí es cierto. Sí, es cierto. Surf City ha tomado plusvalía. Eso sí. Han generado no plusvalía. hay La casi, calle. no hay casi terrenos o casas en venta. Es difícil encontrar ya. Conchalío, carísimo. O sea, no sé si se acuerdan. O sea, los que compraron en San Blas hace 15, 20 años más, y San Blas, se la están calando ahorita. San Blas es un mercado solo de extranjeros, canadienses y americanos. Y ahora que estamos tan cerca por la carretera nueva, bastante gente vive allá, en La Libertad. Sí. Entonces, porque realmente es que es media hora, menos que parte en el tráfico aquí en San Salvador, ¿verdad? Entonces, está caliente ese mercado ahorita. Está bien caliente. Conchalío, decías, ¿vale? Eso fue... Ajá, imagínate, y Conchalío era popular. Era popular. Ajá, es una playa popular, de hecho. Está muy caro ahora. Y ahora... Y de hecho, subió. San Diego también está volviendo a tener Yo he demanda. escuchado mucho de San Diego. Yo a mis amigos les digo, San Diego, pónganle atención. Sí. Ahora Yo viene un nuevo proyecto en San Diego. ¿Te acuerdas, Julio? Sí, que sí. hablamos de eso. En San Diego viene un nuevo proyecto de no sé cuántas casas. Son Varias. ¿Sabes lo que me dicen mis amigos? Porque me dicen, no, lo que pasa es que las maras y no sé qué, ahí han habido problemas. Pues no construyas ahorita, pues, pero aguantate. A mí lo que me han dicho es que allí se ha vendido mucho propiedad de San Diego y que la han comprado extranjeros. Y los extranjeros han venido y han remodelado esos inmuebles o construido nuevamente y eso le está dando plusvalía. Porque ya está mucho más bonito. De hecho, antes tener una casa de playa era un gasto, el mantenimiento, la piscina, el vigilante, todo. Pero en Airbnb vemos unos números que ¿A cuánto la noche, por ejemplo? desde 150 hacia arriba. El 150 Ya no se diga en barato. temporada alta. No, y hay ranchos de $650 la noche. Parece una locura, pero lo arrendan. Creo yo que se reparten entre 2, 3 familias, pero altísimo. O sea, las rentas... Y Pero vemos también en ajá. Twitter ahí que la gente dice Se que queja. las rentas acá son... O sea, es lo mismo que alquilar un apartamento en París. Pero lamentablemente así funciona el libre mercado. O sea, la gente Lo que pone... pasa es que en Coatepeque ajá. puedes Ajá. encontrar casas de $800 la noche. Dios guarde. Claro, se ponen de acuerdo varias familias. Pero Sí, es que también tienen un cupo de personas. Exacto, sí, Ajá. hay, digamos, por ejemplo, hay ciertos condominios que solamente te permiten 8 personas, Ajá. ¿verdad? Entonces no puedes hacer eso por eso alquilan casas, porque en casas tenés más libertad de llevar, pero siempre el propietario dice ahí la ajá. máxima capacidad. ¿verdad? Aquí está el comentario del número, me parece, 9843. Sí. Yo creo de que dentro de poco va a haber una bajada de precios porque la realidad es de que va a haber poca liquidez en la calle y ya se está notando. Entonces, me imagino de que los precios americanos que tenemos en El Salvador van a bajar. Sí, nosotros ocupamos un ratio para medir eso. Es el ratio price rent, que es un índice. Y lo que hacemos es ver cuánto es el rendimiento anual de la propiedad dividido entre su valor. Ahorita en El Salvador tenemos un ratio de 22. Técnicamente estamos hablando, como bien decía la persona que mandó el audio, técnicamente estaríamos como en una burbuja, ¿verdad? Porque los precios son muy altos y las rentas son bajas. O sea, no se eso debe ser como compensado. Estamos en una burbuja, entonces. O sea, sí, porque los precios son muy altos y las rentas son muy bajas. Y las rentas son muy bajas. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que pasa es que en el tiempo probablemente no se puede mantener eso en el tiempo. Tiene que haber
un reajuste. Son las 9:05. Vamos a hacer segunda parte porque se nos terminó el tiempo y vamos a contestar rapidito estas inquietudes de la audiencia. En la zona de la UCA, específicamente Jardines de Guadalupe, ¿qué plusvalía tiene? Altísimo. Está creciendo. La verdad que pero es que ahí es un mercado de... Hoy le llaman coliving, pero era pupilaje. Ajá. Pero es un mercado fuertísimo. O sea, hoy es coliving. Pupilaje. Pupilaje. Pero bueno, apareció Alex Suriano de la Asociación Salvadoreña de Asesores Inmobiliarios, ASAI. Aquí está en Twitter. Twitter. El presidente me dice, aquí me pongo a tus órdenes por cualquier cosa. Mire, o sea, nos están escuchando. Excelente entrevista, dice, para ver la importancia del asesor inmobiliario y la profesionalización del sector. Como asociación estamos a la orden. Ok, mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. En la Asociación Salvadoreña de Asesores Inmobiliarios. Esa era la otra asociación. Arquitecto Douglas Suriano, ya lo vamos a invitar también. Ok, y aquí hay otro comentario, bueno, dos. La verdad que no entiendo el mercado inmobiliario en El Salvador. Las propiedades son tan caras como acá en la ciudad. Que él vive en Calgary, en Canadá. Claro. Así como aquí donde vivo. Y los salarios son totalmente discrepantes. Para dar una idea, salario mínimo en Canadá es de 30, ¿qué serán estos? Dólares canadienses, ¿verdad? La hora, 2.500 mensuales. 2.500 dólares canadienses mensuales. Sí, o sea, los salarios nada que ver, ¿verdad? Y una cosa que hemos visto en Canadá es que quien tiene su crédito, hay una revaloración del activo que es garantía anual. Entonces hay muchos bancos que le llaman al propietario y le dicen, mire, su casa ganó 10% de plusvalía y si en avalúo le dicen, hoy vale, si valía 1 millón, hoy vale 1.100.000. Entonces, como él va amortizando el crédito, tiene un líquido. Entonces, mucha gente está comprando aquí con el excedente del crédito de Canadá. Qué chido. Porque el avalúo lo va mejorando. Digamos, la casa es de 1 millón, pero él tiene un excedente de $400,000, compra aquí una propiedad de 200, 300 en el mar. En el mar es donde, o sea, la playa es donde más vemos el tema del clima. Sí, bastante gente obtiene líneas de crédito, que le llaman, ¿verdad? Cuando tienen la plusvalía. La gente no puede ni con la canasta básica, dicen, ¿de dónde? Y Guillermo Rebel, ay, mira, cayó. Buenos días a todos en cabina. Bueno, la razón por la que yo creo que son caras los alquileres, así también como la compra de casas en El Salvador, se debe a la inseguridad. Así de sencillo. Porque usted puede tener una casa muy bonita, muy arreglada, muy terminada y puede vivir voy a poner un ejemplo, la zona de Soyapango, y es la misma tipo de casa, la tiene en Santa Elena y esa es la diferencia. O sea, la gente lo que paga es por la seguridad. Location. ¿Y location? Location, dicen los gringos. Sí, la verdad. Sí. Es cierto porque en Soyapango, colonias de los 70, las casas son grandes. Sí, ¿no? Y tenían con jardín, funcionalidades de la colonia y todo. Ajá. De hecho, en los años 70, las colonias de Soyapango tenían una distribución arquitectónica. O sea, la colonia era bien bonita. Tenía su parque, tenía su escuela. Has dicho la palabra clave. Antes construían las colonias con parques. Sí, claro. Ahora, bueno, son las 9:09. De verdad nos tenemos que volver a reunir. Okay, bueno, pero muchas gracias. Gracias a ustedes. Conocer más el mercado inmobiliario y el trabajo de los corredores y los evaluadores. Evaluadores, ¿verdad? Evaluadores. Qué gusto. Esto ha sido Emprendedores apoyando a emprendedores. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.